partir de este vídeo te voy a contar en sucesivos vídeos los distintos instrumentos en los que puedes invertir. Acciones, bonos, fondos comunes de inversión, ETFs, criptoactivos, etcétera, etcétera. Hoy voy a empezar con las acciones, que es lo más común. En primer lugar, cuando uno compra una acción, se está transformando en socio de esa empresa. Así lo tienes que visualizar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque estoy seguro que tú no te harías socio de cualquier empresa, sino de una empresa que conozcas. Sin embargo, por alguna extraña razón, cuando hablamos de las acciones que cotizan en bolsa, muchas veces la gente se deja llevar por modas, por nombres, por el consejo de un cuñado, de un amigo, de lo que sea, e invierten el dinero sin saber siquiera a qué se dedica la empresa. Por lo tanto, la primera recomendación es: antes de comprar una acción hay que saber a qué se dedica la empresa. Si no sabes o no entiendes a qué se dedica la empresa, no inviertas en esa acción. ¿Y por qué es importante conocer el negocio de la empresa? Porque si tú conoces el negocio, puedes entender cuáles son las perspectivas, cuáles son los competidores, cuáles son los principales riesgos que enfrenta el negocio, tus principales clientes, etc. Si hablamos, por ejemplo, de las acciones de McDonald's, uno tiene una idea clara de cuál es el negocio, puede pensar que no es un negocio que va a crecer muchísimo porque ya está, es una empresa enorme que está en muchos lugares del mundo, pero puede tener un crecimiento, digamos, similar al del consumo privado. Puede pensar que es una ventaja que esté diversificada en todo el mundo, porque si la economía de un país va mal, en otro país va a ir bien, entonces eso te permite compensar. También uno puede pensar, por ejemplo, que McDonald's tiene en contra la tendencia hacia el menor consumo de carne vacuna, aunque también es verdad que McDonald's ya ha tomado medidas para eso. Otro puede pensar que la tendencia hacia el consumo de alimentos cada vez más sanos también puede jugar en contra de McDonald's, aunque McDonald's a esta altura es el principal vendedor de ensaladas del mundo, o sea, ellos ya se han anticipado. Quiero decirte, cuando tú conoces la empresa y conoces el negocio, puedes pensar todas estas cosas y al final te ayudan a tener una idea de las perspectivas del negocio. Ahora, cuando uno compra una acción sin saber el negocio o sin entenderlo, lo que está haciendo es jugar a la ruleta. Te puede salir bien o te puede salir mal. Si uno quiere invertir en acciones incrementando las probabilidades de ganancia, lo mínimo que tiene que hacer es conocer el negocio al que se dedica la empresa. Las acciones tienen un precio de mercado, que es lo que cotiza y uno puede ver todos los días en internet en un montón de sitios. Ahora, la clave es poder determinar cuál es el valor intrínseco de esa acción. El valor intrínseco es el valor que estimamos que tiene el negocio, dadas las perspectivas, dada la evolución pasada y dada una serie de factores. Esto lo vamos a ver más adelante en otro vídeo. No hay una receta mágica, pero la idea es que uno tiene que intentar comprar las acciones cuando considere que estén baratas en relación a ese valor intrínseco. Porque si digamos que el valor intrínseco que yo estimo es de 100, pero la acción cotiza a 50, evidentemente voy a tener más probabilidades de ganar que si la acción cotiza a 150, es decir, cotiza por encima de lo que yo considero que es el valor intrínseco. Al final, las acciones hay que comprarlas de la misma manera que cuando uno va al supermercado. Tú no vas al supermercado y compras cualquier cosa. Tú miras los precios, comparas las calidades y eliges lo que más te conviene. Bien, con las acciones es lo mismo. Hay una enorme diversidad de sectores, de tamaños de empresa, de modelos de negocio, etc. Entonces tú no puedes comprar cualquier cosa. Tú tienes que conocer, comparar y ver cuál está más barata. Ahora, la clave es que esa determinación de lo barato es un arte, no es una técnica, quiero decir, no hay una fórmula mágica única para hacerlo, pero es importante que por ahora vayas entendiendo el concepto, que hay que comprar las acciones cuando estén baratas. ¿Por qué? Porque cuanto más alto sea el precio que tú pagues por una acción, tus perspectivas de beneficio se van a reducir. Hay una empresa que tiene buenas perspectivas,
y su acción yo pienso que puede subir hasta 150, pero yo compro la acción a 100, voy a ganar 50. Pero si espero un momento oportuno y tengo la oportunidad de comprar la misma acción de la misma empresa, pero a 50 en lugar de a 100, voy a ganar el doble. Entonces, el precio que uno paga es fundamental porque determina las mayores o menores probabilidades de ganancia. Tampoco es tan fácil como decir, esta empresa tiene buenas perspectivas porque está en un sector que está creciendo y ya está. ¿Por qué? Porque si una empresa está en un sector que tiene buenas perspectivas, el resto del mercado, es decir, el resto de inversores, ya lo va a haber pensado también y por lo tanto ya van a haber comprado esas acciones. Y por lo tanto hay que pensar que esas acciones van a tener una cotización relativamente alta y a lo mejor resulta que aunque una empresa sea excelente y esté en un sector muy prometedor, a lo mejor no es una buena oportunidad de compra porque sus acciones ya están caras. Y ahí una vez más vuelvo a tener clara una idea entre el valor intrínseco y la cotización. Porque tú, insisto, puedes comprar unas acciones de una empresa excelente, pero a un muy mal precio, es decir, a un precio muy caro. Y por lo tanto, aunque la empresa vaya bien, tu inversión personal no va a ir bien. A fin de cuentas, el determinante último, digamos, lo que más mueve el precio de una acción a largo plazo, es la evolución del beneficio por acción. Si tú haces cualquier gráfico en el que veas el beneficio por acción de la empresa y la cotización, van a ir más o menos de la mano. Digo más o menos porque evidentemente no es una relación exacta, pero lo que es muy difícil es ver que una acción suba de precio de manera sostenida cuando el beneficio por acción va para abajo. Y también hay que hacer una distinción entre lo que son unas buenas perspectivas para un sector y luego que eso se traduzca en perspectivas de beneficio para una empresa. Al principio de los años 2000, había un montón de empresas de Internet que estaban en un sector evidentemente prometedor, cuyas cotizaciones subían muchísimo, de hecho luego se desplomaron porque habían subido demasiado, pero eran empresas que perdieron dinero durante muchos años. Y un ejemplo fue el de Amazon. Amazon perdió dinero muchos años antes de empezar a ganar de manera sistemática. Entonces, unas buenas perspectivas para un sector no significa que automáticamente eso se traduzca en más beneficios para la empresa. Incluso puede que la empresa aumente sus ventas de manera sostenida y de manera muy rápida y que aún así no gane dinero. Entonces, por eso es importante conocer el negocio, revisar los balances de las empresas o conocer, si se trata de una empresa nueva, conocer las perspectivas y cuál es el horizonte estimado que tienen para tener beneficios. En momentos en que la inflación es más o menos alta, se piensa que las acciones pueden ser una buena forma de protegerse de la inflación. Y ojo con eso, porque en teoría es verdad, las empresas tienen precios de venta. Si hay inflación es porque los precios suben, por lo tanto, los precios de las empresas, los precios a los que venden sus productos las empresas también deberían tender a subir. Sin embargo, la relación entre inflación, ventas de la empresa y beneficios de la empresa no es ni mucho menos automática ni lineal, porque hay muchos factores en juego, como por ejemplo el mayor o menor grado de competencia del sector, que le permite a una empresa trasladar mayores costes con mayor facilidad o no, o por ejemplo una empresa que tenga grandes marcas muy apreciadas por el público, que sí tiene una mayor facilidad de incrementar sus precios de venta, por ejemplo. En definitiva, a lo que voy, no es automático el vínculo entre inflación, ventas y beneficios. Por lo tanto, las acciones pueden ser una buena forma de protegerse contra la inflación o no. Eso hay que estudiarlo en cada caso particular. Hay dos tipos fundamentales de acciones: las acciones ordinarias y las acciones preferidas o también llamadas preferentes. Las acciones ordinarias, ¿qué son? Una empresa que necesita dinero, necesita financiarse para poder crecer, en lugar de emitir bonos, si es una empresa grande, o en lugar de ir al banco y endeudarse, puede preferir
abrir su capital en bolsa. Por ejemplo, dice, nosotros vamos a vender el 40% de las acciones del capital social en la bolsa. Entonces, reciben ese dinero y no se endeudan. A cambio, evidentemente, ceden una parte de la propiedad de la empresa, pero si los dueños mantienen una mayoría de votos, digamos, no pierden el control y se financian gratis, entre comillas. Cuando compras una acción ordinaria, pasas a tener la condición de socio y como socio tienes algunos derechos. El primero es el derecho a votar en las asambleas, en los distintos puntos del orden del día, y puedes votar en la elección del consejo directivo de la empresa. Si la empresa decide pagar dividendos, vas a tener derecho a cobrarlos. Si la empresa decide ampliar el capital, vas a tener el derecho de suscripción preferente. Si una empresa, por ejemplo, quiere ampliar el capital social en un 20%, es decir, emitir un 20% más de acciones, para que tu participación en el capital total de la empresa, es decir, para que el porcentaje de acciones que tengas en el total del capital no se diluya, tienes el derecho de suscripción preferente, es decir, tienes el derecho a suscribir el número de acciones necesario para que tu participación después de la ampliación sea la misma que antes, es decir, para que tú sigas teniendo el mismo porcentaje de la empresa que antes de la ampliación. Ahora, tienes también que saber que en el caso de que las cosas salgan mal y haya pérdidas, tú como accionista vas a ser el último en cobrar, el último en recuperar algo. Porque primero cobran los bonistas, en el caso de que la empresa haya emitido bonos, cobran todo tipo de acreedores, los bancos, el gobierno, si se le adeudan impuestos, los trabajadores. Luego vienen los accionistas preferentes y finalmente si queda algo se le da a los dueños de las acciones ordinarias, pero muchas veces no queda nada. Las acciones preferidas o preferentes también son otra forma de financiación por parte de las empresas que tienen la siguiente característica. A diferencia de las acciones ordinarias, las acciones preferidas no tienen derechos políticos, es decir, tú compras una acción preferida y no tienes derecho a votar en las asambleas. Entonces tú piensas, ¿y entonces quién la va a comprar? Bueno, el incentivo para comprar este tipo de acciones es que pagan un dividendo superior y además tienen prioridad a la hora de cobrar dividendos. Por ejemplo, si la empresa decide pagar dividendos, primero le tiene que pagar a los accionistas preferentes. Y si el dinero no alcanza para pagarle también un dividendo a las acciones ordinarias, pues los accionistas ordinarios no cobran nada. Otra característica de las acciones preferidas es que tienen, en caso de que la empresa quiebre, tienen prioridad sobre los accionistas ordinarios. Entonces, primero, como te decía antes, cobran los bonistas, los distintos acreedores, luego los preferentes y finalmente las acciones ordinarias. Normalmente las acciones preferentes pagan un interés fijo, por ejemplo el 8% o el 7%, lo que sea. Hay algunas que tienen el tipo de interés variable y en general son perpetuas, aunque también normalmente tienen una cláusula por la cual la empresa puede decidir rescatarlas. Desde el punto de vista de la empresa, las acciones preferentes tienen la parte buena de que son una forma de financiarse sin aumentar la deuda, porque las acciones preferentes forman parte del capital, y sin perder el control de la empresa, porque como acabo de decirte, los accionistas preferentes no tienen derechos políticos. Ahora, el precio a pagar por esas dos ventajas es que hay que pagar un interés alto. Y para terminar esta introducción en el mundo de las acciones, te cuento que hay tres formas principales para decidir la compra de una acción. Una es poniendo especial énfasis en el futuro, es decir, en las perspectivas. Entonces se eligen acciones que tengan una alta probabilidad de crecimiento. El problema con el enfoque de comprar acciones de alto crecimiento es que primero es difícil prever a largo plazo el crecimiento de las ventas y del beneficio de una empresa porque hay muchísimos factores en juego. Esa misma incertidumbre hace que las acciones
de las empresas de alto crecimiento tienden a ser más volátiles, es decir, suban y bajen con mayor fuerza que otro tipo de acciones. Y al final, como estamos hablando de perspectivas a largo plazo, también inciden los cambios de humor en el mercado. Es decir, hay momentos en que en el mercado es optimismo, hay mucho optimismo y entonces no hay problema en comprar esas acciones y pueden subir. Pero cuando hay momentos de pesimismo, esas acciones normalmente son las que más sufren. Una segunda alternativa es dejar de lado el futuro, es decir, las perspectivas, y fijarse en lo que es la empresa hoy. Entonces, el método más conservador de todos es mirar cuál es el valor contable de los activos que tiene la empresa, los edificios, la maquinaria, las cosas tangibles. Eso da lo que se llama un valor de libros. Entonces, hay veces que en el mercado la cotización de la acción es inferior a su valor en libros. Es decir, una empresa tiene edificios por los cuales da un valor de libro de 20 euros la acción y sin embargo la acción cotiza a 15. Entonces, desde un punto de vista, tú puedes pensar, estoy comprando un edificio que vale 20 a 15, entonces es negocio. Esto no es tan fácil tampoco porque el primer riesgo es que los activos no estén valuados correctamente en el balance. Entonces, tú crees que estás comprando a 15 algo que vale 20, pero en realidad eso vale 12, entonces lo estás pagando más caro. Eso es un riesgo. Y además, centrarse exclusivamente en el valor de libros tiene otro problema, que hay empresas, y cada vez más, que tienen activos intangibles muy valiosos, como por ejemplo marcas, procesos y otros, que no están contados en el valor de libros. Por lo tanto, centrarte exclusivamente en el valor de libros puede hacerte dejar de lado algunas acciones, algunas empresas prometedoras. Y finalmente, el método que casi te diría que es el más habitual, porque a la gente en general le gusta pasar a la acción y no enredarse en tanto el análisis de balance, etcétera, es simplemente mirar el gráfico. Entonces hay toda una escuela que dice que los gráficos condensan toda la información disponible y que no es necesario estar mirando los balances ni perder tiempo en todo eso, sino simplemente mirar el gráfico de la acción y a partir de ahí simplemente ver si la tendencia es ascendente, descendente y tener una idea visual de si uno está comprando un precio relativamente alto o bajo en relación a los precios a los que viene cotizando esa misma acción en los últimos años.